Voy a compartir con ustedes este relato que se llama Asignatura pendiente. Nací en una familia de trabajadores. En mi casa me inculcaron, yo recibí una fuerte formación en valores. La verdad, el respeto por el otro, sostener la palabra. Fueron cuestiones que me formaron, que están muy adentro mío y que me han sostenido a lo largo de los años. Claro, fui a la escuela, era buena alumna, estudiaba bastante. También me divertía como loca, con mis primos, jugando a los indios, subiendo al limonero, también en el patio, jugando a la caravana, preparando puchero de malbón. Oh, nos divertíamos de lo lindo. Así, casi como sin darme cuenta, terminé la facultad. Sí, me recibí de contadora pública. Trabajé en la profesión 42 años. Al poco tiempo de terminar el secundario conocí a Ricardo, a mi marido. Con él convivo desde hace 46 años. En mis 42 años de profesión como contadora pública, trabajé en todo tipo de empresas, en el área administrativo-contable, financiera, trabajé en empresas chicas, medianas, grandes, de muchos rubros, comerciales, industriales, de servicios. En un tiempo vivimos en el campo y trabajé en una empresa que fabricaba maquinaria agrícola. Vocabulario que yo no conocía. Muy interesante. Sobre el final de mi vida de trabajo, me contrataron en el sector público nacional. Sí, trabajé en una repartición del Ministerio de Salud de la Nación. Otro aprendizaje, porque la ejecución del presupuesto público no tiene nada que ver con la contabilidad de doble entrada que yo conocía. Así que tuve que aprender nuevas leyes, nuevos procedimientos, en fin, aprendí. También para esa época trabajé como docente. Sí, trabajé como docente en materias de mi especialidad. Así que recuerdo que trabajé en la universidad y también a nivel terciario. Fue un placer explicarle a los alumnos los conceptos de cada una de las materias, pero desde el lugar de la necesidad que yo había tenido cuando trabajaba en esa profesión, de esos conceptos para poder ser eficaz en mi desempeño. Así que recibí mucho agradecimiento de los alumnos por este enfoque de cada una de las materias. En fin, era feliz, ganaba dinero, tenía una familia, porque sí, también trabajé en la profesión independiente, lo que me vino muy bien cuando tuve a mis 2 hijos. Y siempre sentía que mis conocimientos no me completaban. Tenía como una piedrita en el zapato que tenía que quitar. Y en esa búsqueda hice talleres de lo que se les ocurra. Hice talleres de música, de canto, de teatro, de mimo, talleres literarios, no sé cuántos, expresión corporal, danza. Y siempre estaba esa piedrita en el zapato. Yo vivía esa disyuntiva, esa cosa de ¿qué soy? Hasta que hace más de 7 años, una amiga me invitó a hacer un curso de narración oral de cuentos. Un cuento. Contar un cuento es un milagro. Es como un milagro. Sentir que la ficción nos atraviesa y que muchas veces se parece a la realidad y nos convoca a otra perspectiva para mirar la realidad que nos rodea. Y así fue. Y así fue que esa contadora de cuentas se fue apagando para dar lugar a esta contadora de cuentos. Sí,
la patita de la A, de las cuentas, se fue hacia arriba, a la patita de la O, de los cuentos. Como tantas veces sentí en mis meditaciones, que la energía sube y se proyecta hacia el universo, así se fue esa patita de la O. Y dejé el mundo de las cuentas. Y me permití entrar por la ventana del Había una vez, que ese es el nombre de este cuadro. Había una vez. Cuentan los cuentos. Y me permití transitar, pasar esas puertitas de la imaginación. Y hace más de 7 años nació mi primera nieta. Y con ella como mi principal público, descubrí los cuentos infantiles. Y a ella le encanta que le cuente cuentos. Y después nació su hermanita. Y también a ella le encanta cuando viene, agarra sus libritos y me los trae para que yo se los lea, le cuente. Y después ella se sienta y con su dedito pasa las hojas y repite lo que le leímos. Porque yo siempre fui una gran lectora. Leí de todo. Pero con ellas descubrí la literatura infantil y juvenil. Un mundo. Y me encanta contarle cuentos a los chicos. Y también cuento cuentos a los grandes. En escuelas, en hospitales, en las plazas, en las reuniones, fiestas, donde me inviten. Con otras 6 mujeres, armamos el fogón cuentero. Un lugar donde nos juntamos alrededor del fuego real o evocado, al calentar las palabras y contarnos cuentos. También compartimos poesías. Tiempo atrás formé parte con otras 3 mujeres cuenteras de Ronda y Eco, un grupo con el que anduvimos por 2 escuelas públicas mucho tiempo. Y recuerdo con mucho placer ver a los pibes dibujando los personajes de los cuentos que le habíamos contado. También hacían con papelitos pequeñas esculturas que representaban esos personajes. Una experiencia inolvidable. Con Ronda y Eco contamos mucho tiempo en la biblioteca del Parque Avellaneda. Y allí apareció una tierra muy fértil para esta narradora que soy hoy. Dicen que el proceso de crecimiento es llegar a ser lo que uno es. Y esto es lo que soy. Un amante de la palabra oral y escrita. Una cuentera. Una cuentacuentos. Sí, descubrí mi vocación. Esa voz interior irrefrenable, que cae como el agua de un arroyo de montaña. Cae, va. Y esa vocación, esa palabra que tiene su raíz en la palabra voz, es mi voz interior. Mis ganas de contar cuentos, de convertir ese aire que pega en las cuerdas vocales y se convierte en la voz, en palabras, en historias para compartir. Porque, como dije antes, contar un cuento es mágico. Y no se puede definir. Es como definir la respiración o definir el dar un abrazo. Así son los cuentos. Un espacio mágico en un escenario que es el del cuento, otro que se arma al contarlo y otro
que es el escenario que se crea en quien escucha. Porque sí, no es cuestión de decir, voy a contar un cuento. No. Un cuento requiere de ese espacio y ese tiempo. Y por sobre todas las cosas, requiere de un cómplice. Sí, un cómplice que escucha, que recibe esas palabras. Porque no se cuenta solo con la voz, ¿no? Se cuenta con la emoción, con la piel, con las ganas. Por eso dije que contar un cuento es algo mágico, en la voz de ese prestidigitador que es el cuentacuentos, la cuentacuentos. Yo siento que en este momento estoy cursando, como cuando estaba en la escuela, estoy cursando esta asignatura que ya no está más pendiente. Y mientras que curso esta asignatura, me creo mi tiempo. Hay un proceso de aprendizaje que hay que transitar, pero lo transito con mucho placer. Me gusta contar cuentos. Y te cuento un cuento. Apagué incendios. He logrado atravesar tormentas, secar ríos, besar dragones, pisar serpientes, patear tumbas, escalar fosas. He logrado parirme alas, cambiar el tiempo, viajar al cielo, pegar la vuelta, porque no era el tiempo, y contarte un cuento. Mi cuento. Asignatura pendiente. Muchas gracias.